Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Bernardo. Bernardo nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 1987, una película dirigida por John Glenn con Timothy Dalton, con Marianne Davo, con Jeroen Kravé, con Joe Don Baker, con John Rhys Davies, una película titulada The Living Daylights, alta tensión. Os lo voy a poner fácil. Aproximadamente en el segundo 34 del vídeo, lo ponéis ahí en la cajita de comentarios para que la gente lo pinche directamente. Dirán, ¿por qué habrán dejado ese segundo, insisto, 33, 34 por ahí? ¿Por qué lo habrán dejado? Voy a pinchar y me van a ver a mí cantando ese temazo de Aja barra John Barry, compuesto para esta película. Bernardo, muchísimas gracias por esta petición que estabas deseando que respondiéramos y el día ha llegado. Me consta que lo estabas deseando. Puede que no en tiempo, pero yo espero que sí en forma. Vamos a despachar hoy esta alta tensión. Como siempre, agradecerte muchísimo la confianza y el cariño, sobre todo, y agradeceros en general a todos vuestra santa paciencia a la hora de responder a las críticas que pedís, porque lo hacéis con toda la ilusión del mundo y eso siempre es una enorme responsabilidad, sea la película que sea. También me consta que Bernardo, porque lo hemos hablado, hemos tenido la oportunidad, que con esta petición quería reivindicar al que después de George Lazenby es el 007 más olvidado, y ese es Timothy Dalton. Luego hablaremos un ratito, por supuesto, de Timothy Dalton, pero en esta introducción sí que quiero dar una serie de pinceladas generales de lo que me parece a mí alta tensión. Y como película os diré que Bernardo no está solo en la reivindicación. Quizá no es la película más redonda de 007, quizá no tiene al mejor Bond, y insisto, vamos a hablar luego de eso, quizá o seguro, y luego hablaremos de eso también, tampoco cuenta con los villanos más memorables de la saga. Tampoco, y esto sí que os lo adelanto ya, tampoco tiene para mí la mejor chica Bond de la franquicia, ni muchísimo menos. Pero os voy a ser muy sincero con esto, como película de franquicia, como cine de espías, como trama de espionaje, esta alta tensión, que ha sido tan poco reivindicada y valorada en general, me parece una película infinitamente más sólida que algunas, por ejemplo, de las más famosas protagonizadas por el Bond precedente a Timothy Dalton, que como bien sabéis es Roger Moore. ¿Estás diciendo con esto, Jaime V. Echagüe, que Timothy Dalton fue un mejor 007 que Roger Moore? O dicho de forma más cruda, ¿fue Roger Moore peor 007 que Timothy Dalton? Si me preguntáis eso, si esa es la pregunta que os interesa, que es normal que os interese que responda, mi respuesta sería que no. No lo creo. No creo que Roger Moore fuera un peor 007 que Timothy Dalton, ni muchísimo menos. Pero no es incompatible una cosa con la otra. No es incompatible pensar que a Moore le sentaba mucho mejor el tuxedo que a Timothy Dalton, y a su vez pensar que una película como Alta Tensión es mejor en líneas generales que muchas de las protagonizadas por Roger Moore. No digo yo que todas. No sé si ha quedado claro este punto. Lo remarco mucho porque con este tema de los Bond, y me parece muy bien y además me parece muy sano que lo haya, siempre hay polémica, siempre hay piques, pero al final yo creo que hay una sana polémica, que ojalá todas fueran así. Tened en cuenta que Alta Tensión al final no deja de ser un reinicio de franquicia. La última película protagonizada por Roger Moore fue Panorama para matar. Y aquí se optó entre comillas, por un nuevo rumbo. ¿Por qué digo entre comillas? Entre muchísimas comillitas.
Esta es una película que por tono, por sentido del humor, que lo tiene, aunque haya pasado como una peli sosa en ese sentido, por la personalidad del propio 007, te remite poco a las películas con Roger Moore. Hay quien echa mano, yo no, Dios me valga, por favor, que no estoy aquí para provocar a nadie, de un adjetivo bastante peyorativo, en este caso para referirse a la etapa de Roger Moore, y ese es circense. Yo no voy a ir tan lejos, no quiero pisar callo alguno y no quiero herir sensibilidades con temas tan sensibles, valga la redundancia. Pero es cierto que la anterior etapa de Roger Moore, joder, vamos a ser sinceros, se distinguió sobre todo por un tono, a lo mejor no circense, pero vamos a decir que abiertamente muy festivo, o sea, con mucho cachondeo en todos los sentidos. En ocasiones ingenioso, hay que decir, sobre todo en todo lo que se refería al personaje de Bond. En otros sentidos, a veces un poquito cargante, y no tanto por culpa, o no por culpa de Roger Moore, que para mí era, sin duda, lo mejor de sus películas, en ocasiones también acompañado por algún super mega villano, sino por la... me refiero con eso a la inclusión de vez en cuando de algún personaje, como el sheriff aquel, no sé si os acordáis, que nadie sabe por qué repitió papel, nadie pedía a gritos, oye, quiero que vuelva a aparecer aquí el sheriff de Vive y Deja Morir. Y sin embargo te lo acababan colando en las películas para que tuviera algún gag, cosa que yo no le acababa de ver demasiado sentido. En Alta Tensión se hizo tabula rasa con todo eso. Y no quiero decir, de verdad, que no haya sentido del humor en Alta Tensión. Hay más humor del que yo recordaba. Lo hay, pero sin desmelenarse. O sea, es cierto, este es un Bond más serio en todos los sentidos. Eso es verdad, eso hay que concederlo. Empezando por el personaje principal. Pero no caigamos en el error de confundir mayor seriedad, como es el caso, con aburrimiento. El hecho de que aquí haya menos circo, entre comillas, en Alta Tensión, provoca que el interés al final se focalice más en la trama que en chistecillos satélites que pueden pulular en torno a esa trama. Que dicho sea de paso, perdón, tampoco os digo yo que sea la super gran trama, porque lo de los agentes 00 que van siendo asesinados ya lo habíamos visto en otras películas de Bond. Pero al menos sí que notas que los guionistas aquí han dicho, vamos a tomárnoslo en serio la trama. Una trama que va avanzando, una trama que notas que progresa y que al final no es un mero MacGuffin para llenar la película con chistecitos o con gadgets poco más o menos afortunados. Os he dicho que Alta Tensión, en todo caso, esto de que digo, joder, has dicho que supone una tabula rasa entre comillas. ¿Y por qué lo de entre comillas? Lo digo porque como director de orquesta se contó con uno de los directores, si no el que más involucrados en la etapa de Roger Moore, que es John Glenn. Pero esto al final parece casi una tradición por parte de los productores, que por aquel entonces seguían siendo Harry Saltman y Albert Broccoli. Después, el imperio heredado por su hija Bárbara Broccoli. En los reinicios de la franquicia, cada vez que ha habido un reinicio, contar con el director de la última entrega de la etapa anterior no es algo especialmente raro que se haya hecho. Pasó aquí con John Glenn y pasó, por ejemplo, ya después con Martin Campbell en Casino Royale, que a su vez el mismo Martin Campbell que había dirigido a Pierce Brosnan. Y lo cierto es que, oye, al final, aunque no lo parezca, la película Alta Tensión coló, o sea, estuvo cerca de quintuplicar su inversión. Exitazo, golazo por la escuadra. Pero Timothy Dalton encarnó aquí, y eso es cierto, por penúltima vez al agente 007. Lo haría una vez más en Licencia para Matar, dirigida también por John Glenn, y se acabó. No más Timothy Dalton. Y eso que tampoco fue, insisto, ya os digo, precisamente mal en taquilla Alta Tensión, pero entiendo que se pensó que Dalton quizá no era el Bond que se necesitaba por aquel entonces para perpetuarse como 007
con 6 o 7 películas como hicieron Sean Connery primero y Roger Moore después. Muy largos estos prolegómenos, pero vamos al grano. Para mí un 7, clarísimo. Este 007, alta tensión. 3 estrellas y media. 3 estrellas y media, las cuales voy a pasar a razonar a continuación. Pero antes, breve sinopsis de la película, si es que hay alguno que no la hayáis visto, que entiendo que habrá alguno que no las haya visto, teniendo en cuenta que, oye, por sí, mucho quintuplicar presupuesto, pero aquí de lo que se trata a veces es que las películas perduren y la gente, al final tenemos una memoria muy corta y nos estamos acordando sobre todo del último Bond, que dicho sea de paso tampoco lo hizo nada mal. Pero bueno, con el último Bond no hablo de la última película de Bond, hablo del último actor que encarnó a James Bond. Pero antes, breve sinopsis. Tenemos a nuestro héroe, esta vez, enfrentado a soviéticos. El tema del contexto político en la película es también interesantísimo. Y también te hace ver que las películas de Bond no dejan de ser un reflejo de la situación internacional que se vivía en cada momento. Luego también hay que dedicarle esto, sobre todo en la parte final. Pero en resumen, James Bond protege a un desertor de la KGB, el general Koskov, interpretado por Jeroen Krabbe. Y este les cuenta que hay un general ruso llamado Pushkin, interpretado por John Rhys Davies, el Salah de los Indiana Jones, que está asesinando a varios agentes británicos. Por supuesto, nada es lo que parece y pocos de los personajes que vemos son quienes dicen ser. Esta película quizá, como se suele decir de algunos futbolistas, esta película quizá no es un 10 en nada, pero es un 7 para mí en muchísimas cosas, y en algunas incluso os diría que un 8. Para empezar, a ver, el argumento en sí, el tema de los agentes 00 que van cayendo, ya lo teníamos en Vive y deja morir, por citar una película anterior a Bond. Diréis, no es un gran argumento, pero a veces no es tanto cómo o en qué consiste la sinopsis que yo os puedo decir al principio, sino en cómo se desarrolla y cómo se van contando las cosas. Pero bueno, cositas concretas de la película. La presentación en toda película de James Bond es esa tarjeta de visita que te tiene ya que entrar por los ojos, te tiene que gustar, es decir, tienes que ya meterte, ya son los prolegómenos, por así decirlo. Buena escena de presentación y media res, como mandan siempre los cánones en 007. Estamos en Gibraltar, vemos por supuesto los monitos de Gibraltar, no podían faltar, pero aparte de eso tenemos paracaidistas, tenemos una persecución con James Bond sobre el capote de un jeep, le tenemos después volando en paracaídas, le tenemos después aterrizando sobre un yate en el cual se encuentra una mujer escultural. Es una... De verdad, dices, ¿es la mejor presentación que he visto? No, pero no está mal, está bien, es buena, es artesanal, mejora en algunas cosas a otras, insisto, de otras películas que quizá tienen más nombre de James Bond. Ya que nombro esto del yate y lo de la chica que está en el yate, deciros que aunque este 007 ha pasado a la historia como ser quizá el menos simpático, el que menos one-liners tiene, el que menos chistes suelta, el menos cómico de todos. Eso es verdad relativamente. Es quizá el Bond personaje menos humorístico de los que habíamos visto hasta ahora. Pero Alta Tensión, de verdad, no me parece una película exenta de sentido del humor. No me parece sosa en ese sentido. Y eso lo vemos desde el principio. Ahí tenemos esa mujer... Por ejemplo, ese punto de esta funcionaria del gasoducto ruso insinuándose a un funcionario en plan como si fuera aquella mujer de Amarcord, de Fellini, para luego echarla hacia atrás y decirle, oye, pero ¿qué clase de mujer crees que soy? Es decir, no es una película que cuente con grandes payasadas, pero oye, que de vez en cuando mete algún puntito de humor y eso se agradece. Por cierto... Bueno, qué coño, sí la he cantado al principio, pero es verdad que torpeza la mía en no repasar los créditos iniciales de la película ni el tema principal de la película. Tenemos a los noruegos de Aja, que poquitos años antes habían dado un pelotazo tremendo con el tema Take... No, otra vez no, chahue, esto se trata de que la gente permanezca en el vídeo, no de que se vaya. Take On Me, la podéis tararear perfectamente desde vuestras casas.
y que aquí comparecen con una canción, creo recordar, estoy casi seguro que con la música, en este caso fue compuesta por John Barry, pero es cierto que es una canción eminentemente pop, muy de su época, insisto, con un estribillo que servidor no puede remediar el cantarlo. Hay que reconocer que es bastante pegadizo con ese título original de la película de Living Daylights, efectivamente. Si os habéis preguntado alguna vez qué significa este título, que si lo traducimos al español sería algo así como, literalmente, quiero decir, las vivas luces del día, en realidad se trata de un modismo inglés que vendría a significar algo así como asustar a alguien de muerte. Y de hecho ese es el sentido que le atribuye el mismísimo 007 posteriormente cuando utiliza esta expresión. Por cierto, importante, estos fueron los créditos que vemos al principio, los últimos créditos diseñados por Maurice Binder, el diseñador gráfico encargado de hacerlos desde el primer James Bond. No sé si ahora mismo en algún título él no los haría, pero desde luego estuvo en la inmensa mayoría. En el primer Bond los hizo él, que fue 007 contra el Doctor No. Y hay que reconocer que no son los mejores. Vamos a reconocerlo. No aportan demasiado a la obra previa de Binder, un poquito más, vamos a decir, un poquito más horteras de la cuenta. Estos títulos de crédito muy discotequeros con esa chica saliendo de la copa de champán y tal. Digamos que los créditos en este caso no son de los que mejor han envejecido. Por ejemplo, han envejecido mucho mejor, por citar ya otros posteriores, no hechos por Binder, los de Casino Royale. Pero bueno, títulos de crédito. No es tampoco, hablando ya de diferencias de este James Bond con respecto a sus precedentes, no es tampoco el James Bond con más gadgets que vayáis a ver, o mejor dicho, los pocos que hay, digamos que están más apegados a la realidad que las anteriores entregas. Tenéis por ahí, por ejemplo, ese lanzamisiles portátil. Tenéis, por supuesto, el llavero que expulsa gas paralizante. Tenéis por ahí también ese coche con las ruedas láser y no sé qué más. O sea, como muchas otras cosas de la película, que la película está buscando, es decir, no se olvida nunca de que, en plan, oye, no, señores, vale, esto es como más apegado a la realidad, pero esto es una cinta de 007. No hay que olvidar lo que busca el público de 007. Hay que darle al público esas escenas de acción que quitan el hipo. Pero, entendedme, de algún modo como diciendo, a ver, que físicamente no sea del todo imposible, manteniendo los pies en la tierra un poquito más de lo habitual. Voy con las cosas que me convencen menos de esta película. Ya os lo he dicho al principio, creo que no tenemos a una gran chica Bond, en este caso la británica Marianne Davo, que encarna a esa violonchelista rusa. Al final le pasa como a muchas otras cosas de la película. Esta película no opta por el desmadre. No han querido introducir aquí a una chica Bond que esconda segundas o terceras o cuartas intenciones y que acabe traicionando al héroe. Digamos que también no te digo yo que esté mal, o sea, es una chica Bond más terrenal, muy terrenal. Y no nos engañemos, por otro lado. O sea, las que acabamos reteniendo más en la memoria, ¿cuáles son? Las chicas malas. Además es eso, es que Marianne Davo, su personaje por lo menos es, digamos que es demasiado buena. Esperas en algún momento que se produzca ahí alguna traición, algún girito que, oye, ves que no acaba de llegar. Pero bueno, oye, una novia, que Bond se haya echado una novia noble con B, por una vez, oye, pues también es de agradecer, ¿no? Creo que la película, y siguiendo las cosas que menos me convencen o que creo que se podrían haber mejorado de esta película, es una película que carece de villanos de enjundia. Aquí tenemos al típico, esto ya lo he comentado alguna vez, al típico fichaje europeo para hacer de malo, algo que es prácticamente un mandato en cada nueva entrega de la serie Bond. Aquí lo sabemos muy bien con Javier Bardem. También pasó con Christoph Waltz, por ejemplo, por citar a los Bond recientes. En este caso se escogió a Jeroen Kravé, que venía de dar un campanazo sobre todo con algunas, no me acuerdo del título en concreto, posiblemente era El cuarto hombre, alguna película dirigida por
Paul Verhoeven, que en Europa gustaron mucho porque además eran muy escandalosas y tal. Y claro, Paul Verhoeven fichó por Estados Unidos, ya sabéis que debutó ahí con Robocop, y Jeroen Kravé hizo lo propio y realizó esta película de 007. Para hacer de malo, que en principio no es malo, pero al final lo vamos descubriendo. Jeroen Kravé, por cierto, el mismo que hacía de malo, también en otro spoiler que voy a hacer, pero coño, ¿quién no ha visto El Fugitivo, por el amor de Dios? En todo caso, Jeroen no es el malo malísimo de la función. Aquí es ese Brad Whitaker, encarnado por Joe Don Baker. Este es un secundario que a mí personalmente me encanta, es un secundario bregadísimo en el cine de acción de varias décadas atrás, muy de serie B en los años 70, muy de trabajar con Don Siegel, por ejemplo. Le visteis posteriormente a esta película haciendo de ese policía en El Cabo del Miedo, que ya sabéis que acaba como acaba, pero para mi gusto este tío, de verdad, me parece, joder, me parece demasiado tejano, o sea, para encarnar a ese señor de la guerra y mercenario a nivel internacional. En resumen, no acabas de ver a ninguno de estos dos como supervillanos de 007, aunque de vez en cuando Whitaker este tiene algún detallito de puesta en escena que hace gracia, que está bien, por ejemplo cuando está jugando con esas batallitas, con esas maquetas en su casa, o que también tenga en su casa figuras de cera de, vamos a decir, de guerreros históricos o de personajes de muy dudosa moralidad, y no voy a citar aquí a ninguno. Pero hablemos de Timothy. Tenemos que hablar de Timothy Dalton, el segundo James Bond más breve de la historia. La papeleta que tenía por delante era dificilísima, este buen señor. No solo era el sustituto de Roger Moore, no se en plan, venga, Roger Moore fuera, Timothy Dalton. No. Al final, ¿qué ocurre? Ser sustituto de Roger Moore significa a su vez ser sustituto de Sean Connery. Porque cualquier James Bond siempre se le va a medir por el rasero del primero. Para muchos, el mejor, posiblemente el mejor. Además, también tened en cuenta otra cosa. Estamos en una época en que a Bond le había salido un competidor muy serio, muy serio, quizá no tan prolífico, pero desde luego a nivel de popularidad bastante imbatible, y ese era Indiana Jones. De hecho, ya sabéis que el primer deseo de Steven Spielberg era poder dirigir una película de James Bond, hasta que George Lucas le dijo, tengo un personaje que es mejor que Bond. Con estos precedentes, yo creo que lo peor, de verdad os lo digo, voy a hablar muy en serio, lo peor que puedo decir de Timothy Dalton es que quizás es un poquito estrecho de espaldas. O sea, en comparación con sus predecesores. A lo mejor no le sienta tan bien el smoking. Creo que es lo peor que puedo decir de él. Y por supuesto eso es una frivolidad. Comparad un momento a su Bond con el de Daniel Craig. El de Craig se suele decir que es el Bond más frío, el más implacable, con menos sentimientos, el más asesino y, en definitiva, más cerca del personaje que imaginó Ian Fleming. Aunque también os digo, a estas alturas de la franquicia, en lugar de la película, ya preocuparse de la fidelidad de las novelas de Ian Fleming, que han hecho con ellas lo que les ha dado la real gana, tampoco creo que sea una cuestión capital. Al final yo creo que estas películas se tienen que juzgar entre sí mismas o entre toda una franquicia y no tanto con las novelas de Fleming. Viendo ahora, por ejemplo, esta alta tensión que me ha pedido Bernardo, creo que el germen de Daniel Craig está más en Timothy Dalton que en cualquier otro Bond, que en Connery o con Roger Moore. Mucho más serio que Roger Moore, este Bond, pero no más simple. También es un Bond mucho menos romántico, por lo menos en casi toda la película. Os recuerdo que su romance con la violonchelista es en realidad, en principio por lo menos, es una treta para sonsacarle información. Os recuerdo también, por cierto, esa escena en la que coge a la mujer, además la coge como si fuera un objeto, a la mujer de John Rhys Davies, de Pushkin, le quita la ropa con bastante violencia y después la utiliza
como una maniobra de distracción ante los malos. Esto último, bueno, malos que no son malos. Esto último me ha hecho gracia ese momento, os lo tengo que reconocer. Para que veáis que de vez en cuando, de verdad, tienen puntos de humor que son... Coño, no os voy a decir yo que sea Lubitsch, pero dices, joder, tiene cierto ingenio, funcionan. También me ha llamado la atención esos gestos de fiereza que tiene Timothy Dalton cuando se cargan a alguno de sus compañeros, y que yo no recuerdo haber visto en Moore ni en Connery, que eran mucho más impasibles en ese sentido. Temo que Dalton ha pasado a ser, para mí de forma injusta, conocido como el Bond soso. O sea, pero visto hoy, yo creo que era un Bond, de verdad os lo digo, adelantado a su tiempo. Lo único que nadie fue consciente de eso. ¿Y por qué digo lo de adelantado a su tiempo? Coño, pues porque Daniel Craig, para mí, está más cerca de Timothy Dalton que de Sean Connery, y que no digamos ya que de Roger Moore. De George Lazenby, joder, es que ni me acuerdo ya de esa película. Si la queréis pedir, por cierto, ya aprovecho a meter aquí la cuña. Para mí será un placer. Esta, además, es una película que os diría que tiene una trama a priori que se enrevesa por momentos. O sea, con dobles juegos que yo, por lo menos, a priori de primeras no soy capaz de comprender, pero sin embargo, James Bond sí. Es decir, no es un Bond que quiera demostrar todo el rato lo listo que es. Es un Bond que vemos bastante callado, él prefiere callar, dejar que el juego siga al margen de él, seguir la corriente a todos, pero él mientras está analizando y está interpretando lo que está sucediendo, de tal forma que cuando toca actuar, da en el blanco. Secuencias de acción. Hay una que no es de acción, que es más de cine de espionaje de toda la vida, pero que me ha gustado mucho, que es ese cambiazo que se da en la cabina de teléfono, aprovechando el paso de un tranvía. Es habitual que en las películas de James Bond haya secundarios que sean mejores que los villanos, o mejor dicho, no es extraordinario que eso pase. Hay una secuencia posterior, aquí lo tenemos, con ese lechero estrangulador, vamos a llamarla así, que entra en la mansión donde está Jeroen Krabbe y de verdad la lía gordísima. De hecho, protagoniza una de las mejores secuencias de pelea cuerpo a cuerpo en toda la película. Pero bueno, más escenas de acción. Escenas con, vamos a decir, con copyright, con marca de la casa, está esa huida de Bratislava con destino a Viena. Y en la que, además de los gadgets, que ya os he mencionado algunos al principio, del Aston Martin, entre los cuales, por cierto, mola mucho cómo cómo al final acaba resquebrajando el hielo para que los malos se queden aislados como en isletas. Después tenemos esa bajada en la funda del violonchelo como trineo, o sea, una muy buena secuencia de acción y además con un remate también muy marca de la casa. Como os decía antes, es inevitable hablar del contexto histórico de la película. ¿En qué año estamos? Bueno, estamos en el 87, os he dicho antes, ¿verdad? Finales de los años 80 en todo caso. Ya se estaba bandurrando, iba a decir. Ya se estaba oliendo lo que iba barruntando, lo que iba a pasar con la URSS. La URSS ya estaba dando sus últimos coletazos, le quedaban 3 telediarios, poco más o menos. Aquí se mencionan conceptos como la distensión, que en realidad no es de esos años, es muy anterior, es ya incluso de los 70, incluso 60, finales de los 60. Esto es las políticas que se desarrollaron en Estados Unidos con el fin de bajarle algunos graditos la temperatura a la Guerra Fría, sobre todo después de la crisis de los misiles cubanos del año 62. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquí no veréis a rusos cabrones a los mandos. De hecho, el general Pushkin, encarnado por John Rhys Davies, acaba siendo un aliado de Bond. Sin embargo, esto no es lo que más quería destacar. Esta película, como ocurría en Rambo tercera parte, Rambo 3, han acabado, vamos a decir, no por su culpa, pero han acabado envejeciendo regular desde el punto de vista geopolítico. La misión, la historia, le lleva a nuestro protagonista, nuestro héroe, a Afganistán, donde va a tener como aliados
a los mujahidines, los guerreros de la Tierra Santa, que entonces estaban en guerra contra los soviéticos. Lo creáis o no, a finales de los años 80, mediados, las simpatías de Occidente estaban con los talibanes. Luego, el 11 de septiembre de 2001, pasó lo que pasó. De hecho, el líder de estos talibanes, que se encuentra con Bond, en un principio en la celda de una cárcel, y parece que es como un patán, pueblerino, ignorante y tal, en realidad ahí está haciendo un papel. Luego le vemos en su palacio, decorado con lujo, asegurando que él había estado estudiando en Oxford, en las mejores universidades y tal. Este arquetipo lo encontramos también en personajes de la vida real y más actuales que esta película, como pudo ser el caso de Osama Bin Laden. Pero para que veáis hasta qué punto el tablero geopolítico puede de vez en cuando dar así una vuelta del revés, y películas como esta, como Rambo 3, son un reflejo en ese sentido. Pero se han quedado también, tienen ese valor sociológico histórico muy interesante y que dan muchísimo juego a la hora de hablar de ellos. Prueba de ello es que le he dedicado 5 minutos a este tema. Queda la traca final de la película, de alta tensión, y especialmente para mí la escena más espectacular de la película, que es la del avión, ese avión que está volando en paralelo con la chica que está conduciendo el jeep, perseguida a su vez por el lechero estrangulador. Joder, ese nombre, tío, le va a acompañar hasta la muerte. Y mientras, un avión de los malos yendo frente a ellos, pero que acaba estrellado en el jeep de Jero Encrave. Nada mal, la verdad. Nada mal todos estos momentos finales, es lo que se espera de la película, pero nos queda la propinilla, la propinilla que es obligatoria en estos casos. El lechero anda por ahí, se ha metido dentro del avión, como no, con Bond y la chica. Mola mucho también cuando ves a estos dos, cuando ves a 007 y al lechero colgados de esa bolsa enorme de paquetes en el avión. Es decir, son momentos que de verdad muy espectaculares, en el que no puede faltar además una bomba que está en el avión con el cronómetro marcando la cuenta atrás. Es una situación marca de la casa. Son situaciones que, por ejemplo, retomaría no iba a decir muchos años después, no tantos, con la primera Misión Imposible, que no dejaba de ser un Bond expandido. ¿Y cuál es la mejor solución en estos casos? Cuando tienes a alguien cogido de tu bota en una bolsa llena de paquetes de no sé qué, en un avión posiblemente a 1000 o 2000 metros de altura, cortarte los cordones de la bota para que el lechero se vaya a hacer puñetas. Cuando están los dos huyendo, ya en el avión hay un último servicio de Bond a sus amigos mujahidines, porque tira la bomba a ese puente que lo vuela por completo, ese puente que al parecer tienen tomado los rusos. Pero, ¿qué ocurre? Más situaciones. También muy Indiana Jones esto, muy Templo Maldito. El avión se para, no hay sitio donde aterrizar y oye, ya que hay un jeep en la bodega, joder, vamos a hacer uso de él. Cuando el avión está a poca altura, oye, salimos por el culo del avión, bien, o sea, todo bien, todo Bond como tiene que ser. No he mencionado, o no lo he mencionado mucho, la banda sonora de John Barry, que ya sabéis que es habitual de James Bond, y la verdad es que es en los momentos más románticos de la película donde se reconoce de verdad a John Barry, donde os sonarán ecos de Memorias de África, donde sonará también algún eco de Bailando con Lobos. Y en general os sonarán muchos ecos de las muchas y muy bonitas músicas que compuso este buen hombre. Pero es cierto, y claro, por ahí deduzco, no le he mirado, que me perdone Bernardo, pero entiendo que el tema principal de A-ha, como es un leitmotiv a lo largo de la película, en el cual escuchamos distintas variaciones, no cantadas por A-ha, sino meramente instrumentales, entiendo que John Barry debió componer la música de ese temazo que es no, ya, una vez, Echagüe, hasta aquí hemos llegado, ya me habéis enfadado, hasta aquí la crítica, por las críticas a mi voz. La crítica, en este caso a la carta de alta tensión. Bernardo, espero de corazón que te haya gustado este vídeo, espero que hayas quedado satisfecho.
Espero que estés de acuerdo conmigo, que seguro que sí, en esa reivindicación de Timothy Dalton como Bond, James Bond, el cual quizás podría haber gozado de alguna oportunidad más. Es verdad que estoy hablando muy de memoria, pero una película como Licencia para matar para mí era bastante inferior a esta, aunque tenía cosas que molaban también. Era una película, digamos que incluso más cruda. Y es una película que creo que tampoco fue demasiado mal en taquilla, posiblemente peor que esta. Pero oye, de algún modo, quizá compromisos de Timothy Dalton, no lo acababan de ver claro, no sabían si tenía más desarrollo su personaje. Dijeron, vamos a por Pierce Brosnan. Espero que te haya gustado, Bernardo. Si quieres más críticas a la carta, tú como todos ya sabéis dónde localizarme. Tenéis las instrucciones justo debajo de este cabezón. ¿Dónde están esas instrucciones? Dadle al más, sobre todo si lo estáis viendo en YouTube o en vuestros monitores. Ahí encontraréis los distintos canales por los cuales os podéis poner en contacto con la revista y concretamente para decir, quiero que Chagüe me haga una crítica de whatever. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que por cierto es el de mayo, y en todos los números que están por venir de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.